Hello, hello, bienvenidos a este nuevo episodio de Mel Sessions. Hoy tengo una invitada súper especial, la más importante. Traje a mi mamá a que nos cuente su historia. Mi mamá tiene una historia súper inspiradora. Me tuvo súper joven y me parece muy importante hoy compartirla, aprovechando que todavía estamos en mes de las madres mientras estamos grabando esto. Compartir esta historia porque puede que algo de esta historia a ti te sirva, algo te haga clic a ti, a alguien que conozcas, a una amiga, a un amigo. Y bueno, les voy a presentar a mi mamá. Mami, ¿cómo estás? Hola, hija. No, estoy muy emocionada por estar acá. No me imaginé nunca que iba a grabar un podcast y que iba a estar en Spotify o en YouTube. Sí, pero muy emocionada también porque nunca había pues como contado mi historia así tan abiertamente. Y qué bueno que este mensaje de pronto toca a alguna persona y le pueda servir. Entonces, gracias por la invitación. Ok, mami, ¿cómo te llamas primero que todo? Mi nombre es Carolina. ¿Cuántos años tienes? Ay, 45 años. Ok, y yo tengo 28 para que hagan la cuenta de que me tuvo a los... ¿Cuántos, mami? A los 17. Ok. Quedé en embarazo a los 17. Ok. Bueno, mami, yo siento que es pues el tema que vamos a hablar en este momento. Es un tema que antes era muy tabú y siento que ahorita está como más, pues como que la gente es mucho más abierta pues a tratar este tema de los embarazos adolescentes. Creo que hay demasiado apoyo, pero en tu época yo creo que era totalmente diferente. Entonces me gustaría que nos contaras un poquito de cómo fue esa historia, cómo pasó todo, qué edad tenías, pues ya nos dijiste que 17, pero entonces, ¿cómo ocurrió todo? Bueno, yo creo que para iniciar a contar pues como la historia, sería importante decir quién era yo antes de estar en embarazo. Yo era una niña muy inquieta, muy inteligente, siempre estaba como siempre disputando el primero y segundo lugar en el colegio, en la escuela. Mis profesores me amaban, entonces por obvias razones mi papá y mi mamá pues siempre estaban felices conmigo de tener la hija estrella inteligente en la casa, que solamente se dedicaba a estudiar y ya. Entonces era una niña muy, muy disciplinada, pero no. Cuando ya llegué, tenía 15 años, pues obviamente uno inicia pues como su etapa de adolescencia y empieza uno, no sé, buscando novio. Y bueno, llegó un novio a los 15 años y a los 17 años, pues ya llevaba 2 años con mi novio y a los 17 años quedé en embarazo. Ay, yo no sabía que llevabas 2 años. Sí. Ok. Desinformación toda. Sí, toda, total. absolutamente toda. Mi mamá nunca me habló de que era planificar, de que era pues como uno cuidarse. Ok. Y bueno, uno siempre se confía de muchas cosas. Pensaba uno pues que no le iba a pasar nada. ¿Y cómo te diste cuenta? Bueno, eso es una historia un poquito anécdota porque yo ya tenía 17 años, estaba en el último grado, estaba en 11 y yo al otro año quería irme a estudiar a Medellín. Quería entrar a la Universidad de Antioquia porque mi sueño era estudiar en la Universidad de Antioquia. Bueno, mami, espera, un paréntesis importante, es que tú vivías en un pueblo. Ah, sí. Vivías en Jardín, Antioquia, que es donde naciste, pues es donde somos todos. Y tu sueño era irte a estudiar a la ciudad. Okay. Sí, claro, exacto, sí. Que mi sueño era, obviamente, como toda una buena estudiante, estudiar en la universidad, hacer mi carrera profesional y todos los posgrados y todas las maestrías que se pudieran acomodar. Resulta que ya en enero o en febrero, no recuerdo, yo dije, bueno, ya el próximo año ya me voy para Medellín a estudiar. Yo ya no quiero pues como estar con novio.
Adicional a eso, el novio actual estaba como un poquito, como un poquito buscando por ahí también como otras cosas. Y yo, bueno, a mí no me interesaba en ese momento pues como que seguir con él. Entonces terminamos. ¿Tú le terminaste? Sí, yo le terminé. Okay. Le terminé. Y a los 15 días no me llegó el periodo y empecé a sentir muchas náuseas y muchas ganas de solo tomar café, y nunca me llegó el periodo. Pero tú, ya cuando no te llegó el periodo de una, lo primero que pensaste fue un embarazo, o estabas relajada, o cómo fue. No, yo sí estaba consciente como que qué raro, no me llegó el periodo, algo raro está pasando. Y me tocó llamar a tu papá. Al novio. Al novio. Mi papá, ok. Y decirle que me estaba pasando esa situación, que qué iba a hacer. Gracias a Dios, él inmediatamente, pues como que de una, como que dijo, no, hay que hacer algo, vamos a hacernos un examen. Recuerdo muy bien que ese examen, bueno, quedaba como en una casa del pueblo y yo me quedé esperando en la esquina que saliera el resultado. Y yo me quedé esperando en una esquina, en un rinconcito en una esquina, porque obviamente no iba a ir directamente donde la bacterióloga porque ¿Te conocía? Mi mamá era súper amiga de ella. Okay. Entonces ya tu papá llegó con el examen y era positivo. Ese día yo no lo podía creer. ¿Te pusiste a llorar de una apenas viste el examen? O sea, ¿o él lo abrió o cómo fue? Sí, él lo abrió y yo miré que decía positivo, pero yo como que quedé en shock. A partir de ahí quedé como en modo avión. Yo no creía, a mí me hablaban y yo como que no reaccionaba. Pero ¿se te venían como pensamientos o era puro shock? O sea, en blanco. En blanco, como que no creía lo que estaba pasando. Ok. ¿Y qué hiciste? Entonces, ¿listo? No, yo salí de ahí y me fui para mi casa normal, como si nada hubiera pasado, como esto no es conmigo, no pasa nada. Ya tenía como 3 meses de embarazo, pues en ese momento tenía 2 meses de embarazo. Y ya tenía 3 meses de embarazo y yo no le había dicho a mi papá y a mi mamá. O sea, en esos 3 meses tú hiciste como si no fuera contigo. O sea, tú nunca pensaste ni en las cosas, o qué empezaste a pensar. No, yo pensé que no estaba en embarazo, o sea, porque... O sea, tú entraste en negación. En negación. Okay. Porque yo pues era muy, muy delgada, entonces a mí no me crecía la barriguita, entonces yo dije, no, esto es mentira, esto no pasa nada, a mí no me está pasando nada. Bueno, ¿y qué hacía mi papá? O sea, mi papá te mencionaba el tema y tú le decías como que no, no es contigo, o que pues que hablaban entre ustedes. Bueno, todo el tiempo él me decía como hay que contarle a tu papá, a tu mamá, vamos hoy, vamos mañana, y yo le pasaba como la fecha. Como la fecha todo el tiempo. No, pero yo creo que no fue tanto tiempo. Yo ya estoy recordando, y fue como muy inmediato, como a los 8-15 días que ya después de yo un poquito poner los pies sobre la tierra, ya tu papá dijo, hay que contarle a todo el mundo. En ese momento realmente yo sí, me pasaron muchos pensamientos por la cabeza. O sea, ahí ya comenzaste como a asimilarlo todo cuando ya tenías que contarlo. Exacto. ¿Y cuáles eran como esos miedos? O sea, como que ¿qué te asustaba? Obviamente como que el futuro y todo, pero ¿qué te asustaba? ¿Cuáles eran esos miedos en ese momento de esa experiencia? Hija, no, el mayor miedo mío era que yo en ese momento me quería comer el mundo entero. O sea, yo no me esperaba eso porque yo tenía muchos planes, o sea, me quería comer el mundo, yo me imaginaba toda una empresaria, me imaginaba en la universidad, era mi sueño, estudiar era mi sueño, y yo de solo pensar que no podía estudiar, que no podía seguir con mi carrera profesional, a mí se me derrumbó el mundo. Y adicional porque todo el mundo tenía todas las expectativas puestas en mí, de la mejor estudiante. Es que fueron muchas cosas, son muchas historias. Yo
ese año era la personera del colegio. Para rematar. Para rematar, entonces todos Eras los el ojos, ejemplo. sí, todos los ojos puestos en mí. Entonces era la personera, entonces qué tipo de ejemplo iba a dar a las otras niñas. Renuncié a ser personera y el rector en ese momento no me dejó renunciar, porque me decía que eso no podía impedir un embarazo, que no podía impedir a que yo fuera personera y que fuera una niña que con su ejemplo como estudiante demostrara que yo podía. Y todo el año me la pasé de personera. Pero bueno, son muchas historias, la verdad. Nos tocaría hacer una hora de podcast para contar todas las historias. Entonces, bueno, era el miedo al futuro, también miedo que iban a decir mis abuelitos. Claro, al que dirán, por vivir en un pueblo también. Era más grande la presión. Sí, era más grande la presión. Y yo fui como de las primeras 5 niñas en el pueblo en quedar en embarazo adolescente. Entonces todos los ojos todos, el pueblo entero era con los ojos puestos en mí. Y obviamente yo, por ser hija de profesores, entonces no, era muy, muy difícil, la verdad. Y cuando ya les contaste, ¿cómo hiciste? Pues como que... Bueno, en ese momento fue muy difícil porque mi papá pues no lo aceptó obviamente, pero pues tampoco tampoco me hizo sentir mal, nunca me reprochó nada, nunca fue, digamos, una persona, o sea, él era muy consciente de la situación que estaba pasando, pero en el fondo como sentir que los había defraudado, a mí me pasaron mil pensamientos por la cabeza. Y me imagino que como adolescente pues a uno le pasa siempre el pensamiento de abortar. Y como en ese entonces es que yo no me concebía en embarazo en ese momento. Yo decía, no, esto no puede pasar, mis sueños, mi futuro. Yo tengo 17 años, como voy a tener un bebé a los 17 años. Pero pasó pues como algo muy bonito en mi vida, esa noche que yo estaba así tan confundida. Tuve un sueño muy bonito de que bajaban unos ángeles y me decían que ese bebé iba a ser un ángel para mi vida. Y yo al otro día decidí que no iba a hacer nada, que iba a continuar con mi embarazo. Igual tuve el apoyo 100% de tu papá, o sea, ese bebé era una alegría para él, o sea, todo el tiempo era en son de eso, le compraba todos los días algo, pañales, ropa, estaba súper pendiente de mí todo el tiempo. Y yo todavía como que seguía en negación, tanta negación que yo pues amaba jugar voleibol y yo seguía jugando voleibol. Estando en embarazo. Sí, ¿Hasta qué mes jugaste? Como hasta los 5 meses jugué. Ok. Bueno, mami, y el apoyo tú tuviste entonces el apoyo como que mi abuelito entendió, pero el apoyo de mi abuelita. Bueno, obviamente mi mamá se estuvo un poquito más reacia porque no, mi mamá le dio súper duro. A mi mamá le dio súper duro. Mi mamá estaba muy consternada. Okay. O sea, no tuviste de pronto como ese apoyo de tus papás, solamente tuviste el apoyo de mi papá, como entre comillas. Sí, no, de tu papá, sí, obviamente de mi papá también, de mi abuelita. Mi mamá era un poco más callada, pero sin embargo yo sabía que ella en el fondo de su corazón estaba apoyándome, aunque era muy, muy doloroso para ella, y yo entendí siempre esa situación. Entonces, bueno, tú das la noticia, pues obviamente se arma un boom, porque ya se da cuenta, me imagino que todo el pueblo, y ya como transcurren esos meses, o sea, ¿cómo fueron para ti esos meses? ¿Fueron muy difíciles? O sea, tú ya listo, tienes el sueño, decides continuar con el embarazo a pesar de, pues, de todo lo que no querías hacer, y después, ¿qué sigue? Bueno, siguen unos meses demasiado difíciles porque llegar al colegio en embarazo era muy difícil. Adicional a eso me dormía en clases, no podía como concentrarme. Adicional no sabía qué iba a hacer yo con mi vida, como que bueno, me quedo viviendo aquí con mis papás
o qué hago. Sin embargo, pues yo ya asumí como una posición más tranquila, más tranquila, pues como viviendo como el presente y asumiendo pues como las responsabilidades de los actos. Entonces continué con mi vida normal hasta que llegaba el añorado noviembre. Okay. Y casualmente tú naciste 3 días antes de mi graduación. Y para mí era muy importante mi graduación. O sea, yo había luchado mucho por esos... Por el colegio. Por el colegio, yo había estudiado muy fuerte. Y listo, a los 3 días yo organicé pues como el uniforme porque iba a ir a recibir mi diploma y mi mamá no me dejó ir. Mi mamá no me dejó ir, me dijo no, estás a dieta, no puedes ir, tienes que quedarte con tu hija cuidándola porque ¿quién te la va a cuidar? Y no me dejó ir. Ese sí fue un día muy difícil, tan difícil que yo me encerré como 3 días, no salía de la habitación. Entonces a los 3 días llegó el rector con todas mis compañeras del colegio y me entregaron el diploma. Se me corta la voz. Obvio, mami. Sí. ¿Y qué te dijo el rector? No, pues como él me amaba tanto, él me amaba, él fue el que me defendió de ser personera. Ya se me cortó la voz. No importa. Y entonces, bueno, ya ese día pues como que pasó y ya como aprendiendo a ser mamá, al otro día me levanté, no sabía ni cómo cogerte, ni cómo bañarte, ni cómo limpiarte, no sabía nada, absolutamente nada. Pero ya después uno como que van pasando los días y como que el instinto de madre le va enseñando a uno todo, cómo tienes que hacer, cómo tienes que, o sea, todo, cómo tienes que amamantar. Eso es por instinto. Wow. Eso te iba a preguntar porque cómo aprende, pues yo siento que ahorita la gente toma un montón de cursos de paternidad, pues un montón de cosas, hay un montón de libros y ¿quién te enseñó a ti a ser mamá? O sea, ¿cómo aprendió a ser mamá, mami, a los 17 años? No, hija, yo sinceramente esa pregunta yo ni siquiera sé responderla. Yo sí digo que fue Dios y el instinto de madre, porque me da mucha risa porque a ti te bañaba, o sea, una amiguita mía que vivía al frente de la casa, que tendría como 12 años, y entre las dos te bañábamos. Y entonces me acuerdo una vez que ella me estaba ayudando a bañarte, y como tenías el ombliguito, ella se desmayó ahí. O sea, éramos 2 niñas cuidando a otra niña. Y entonces eso era muy gracioso, definitivamente, y por eso yo digo que el instinto materno es una cosa muy hermosa. Aunque yo siento que a pesar de esos momentos tan duros, como que siempre tuviste a alguien, así no fuera pues obviamente lo que uno esperaba, pues de cierta forma, como el apoyo tan de la familia, como que tuviste a la vecina, tuviste a mi papá, sí, como que estuviste rodeada de muchas personas, mira lo del rector, lo de las compañeras, Sí. Siento que recibiste mucho amor a pesar de ese, pues como ese momento tan difícil. Claro, no, uno siente pues que la vida se le derrumba, pero esas personas que están al lado, y mi papá todo el tiempo preocupado por mí, pues yo era la niña de sus ojos, entonces obviamente a mí no me faltaba nada, ni a ti te faltaba nada, obviamente tu papá era súper responsable, entonces como que eso ayudaba demasiado. Mami, entonces cuando decides tú, pues porque obviamente nosotros nos fuimos de jardín cuando yo tenía 1 año, ¿cierto? ¿Cuándo decides tú con mi papá, como bueno, pues vamos a abrirnos camino a crear como una nueva vida? Bueno, yo nunca tuve como deseos de irme de mi casa. Realmente, hija, no tuve nunca deseos de irme de mi casa porque era mi lugar seguro. Lo tenías todo. Lo tenía todo y yo nunca contemplé esa opción de irme de mi casa. ¿Cómo a qué? ¿Cómo por qué? Entonces llega un día tu papá y me dice, bueno, vámonos a vivir a Pereira,
tengo esta opción, porque la verdad fue muy difícil la relación de tu papá y mía, porque pues que es que yo era una niña, no me dejaban salir, yo todavía estaba en la casa, no me dejaban salir, no podía salir, yo no podía hacer nada porque yo era una niña todavía y estaba en la casa de mis papás. Entonces yo respetaba mucho eso, pero tampoco era muy fácil porque entonces tu papá quería estar conmigo, contigo, entonces era muy difícil. Okay. Entonces un día me dice, no, vámonos a vivir a Pereira, yo quiero estar con mi hija, quiero que hagamos una familia. Y yo decía, no, pues ¿cómo? Pues ¿cómo me voy a ir? Hasta que a mí me convenció y pues también decía, pues yo ya qué más puedo hacer, o sea, tengo una hija, ya tengo que también enfrentar esta otra realidad. Melissa también pues merece estar con su padre, merece estar con su papá, no puedo negarle esa posibilidad. Uh-huh. Entonces ahí ya tú pasas al primer lugar. Y ya definitivamente uno pasa a un segundo lugar, uno ya deja de pensar en uno y pasa a pensar solo en los hijos. Uh-huh. Entonces ya ahí tú hiciste el duelo, como que definitivamente el sueño pues de irte para Medellín a estudiar se había acabado. Se había acabado porque yo me quedé donde mi papá y mi mamá, porque mi papá me había dicho, hija, no te puedes ir a la universidad ya, cuida a Melissa un año y en un año puedes estudiar, miramos cómo hacemos, pero quédate con Melissa un año, que ya esté más grande, porque yo quería al siguiente año entrar a la universidad. Y yo le dije a mi papá, papi, ya estoy lista para ir a la universidad. Y mi papá me miró así como, ¿lista? ¿Quién te dijo que estabas lista? Y es que, ¿y con quién vas a dejar a Melissa? ¿Y quién te la va a cuidar? Y es que tú eres la mamá. O sea, yo todavía como que no. ¿No lo asimilabas? No lo asimilaba. Entonces cuando mi papá me dijo eso, yo dije, no, ya este sueño se acabó, este sueño yo no lo voy a poder realizar. En ese momento pensaba en eso. Uh-huh. Y ya a los 2 años, tú tenías 2 años, ya nos fuimos a vivir a Pereira. Pero yo seguía pensando en comerme el mundo. En estudiar. Sí, a mí nunca se me acabaron los sueños. Y en ese momento, a mis 17 años, ya 18 años que tenía, a mí no me daba miedo de nada. Ya lo habías bebido todo. Sí, ya yo perdí el miedo de hacer cosas, o sea, yo iba a ir por mis sueños como fuera. Entonces yo decía, bueno, también irme para Pereira va a ser una oportunidad para estudiar, y así fue. Bueno, mami, ¿y cuánto tiempo tuviste que estar como, digamos, tú me dices que esos sueños nunca se acabaron y pues yo sé obviamente que pudiste lograr todo lo que soñabas? ¿Cómo lo hiciste? O sea, ¿al cuánto tiempo? ¿Cuánto tuviste que esperar como para posponer ese sueño de ir a la universidad? Bueno, ese sueño primero tenía que enfocarme a que yo ya tenía unas responsabilidades. Cuando ya asumí esa responsabilidad de hacer un hogar, obviamente ya cambian también las prioridades porque yo ya no tenía el apoyo de mi papá por haberme ido de la casa. Uh-huh. Ya tenía que ser yo misma quien me pagara la universidad, todo, a pesar de que él sí me ayudaba. Pero entonces yo ya decía, bueno, entonces ¿con qué voy a estudiar? No tenías. Tengo que trabajar. Y entonces inmediatamente llegué a Pereira, inmediatamente conseguí trabajo. Porque unos trabajos durísimos. Sí, unos trabajos durísimos. durísimos. Pero yo decía, no, y también hay que mercar, también hay que pagar arriendo. Yo no era muy consciente de eso, pero ya cuando la realidad le va diciendo, bueno, mira, no hay mercado. A pesar de que tu papá pues trabajaba, yo también tenía que trabajar. ¿Por qué? Porque la prioridad era Melissa, había que comprarle ropa a Melissa, pañales a Melissa. Entonces, como te decía, te volví a ser una prioridad, entonces tenía que trabajar. Entonces, obvio, no podía en ese momento pues empezar a trabajar y a estudiar porque pues el presupuesto no daba. Pero cuando ya tenías tú como 7 años, 6 años, 7 años, imagínate todo ese tiempo, me tocó esperar para realizar mis sueños. Dije, voy a estudiar. Yo quería estudiar contaduría, pero pues obviamente en ese momento esa carrera estaba muy costosa, entonces había otra pues que era administración financiera, era más fácil porque me tocó pues estudiar universidad a distancia. Uh-huh.
por el tiempo, porque pues tampoco me podía dedicar el 100% de mi vida a estudiar, porque también tenía tenía mi deber como madre, como esposa. Y yo llamé a mi papá y le dije, papi, es que quiero empezar a estudiar. Y él me dijo que sí, que empezara, que él me iba a ayudar. Entonces él me ayudaba mucho, me siguió ayudando y pude iniciar a estudiar. Yo creo que esos fueron unos de los días más felices de mi vida, empezar a estudiar. Yo decía, no, ¿qué es esta emoción? Bueno. Y sabes que, mami, yo también pienso, pues ahorita acordándome cuando me estás contando esto, que también se volvió un sueño para ti verme ir a la universidad. Me acuerdo que lo disfrutamos un montón las dos. Siento que de cierta forma no pudiste hacer como realidad el sueño de estar en un campus, de vivir como de lleno esa experiencia, pero también la vimos juntas. Obviamente no fue lo mismo, pero como que te queda como algún remordimiento de no haberlo podido vivir. No, cero remordimientos. Y yo creo que sí, yo creo que muchas veces los sueños de otras personas se convierten en los de uno. Y para mí también era un sueño verte allá, o sea, verte en el campus, que hayas podido pues como disfrutar esa experiencia de ir hasta la universidad, de estudiar todos los días, porque pues yo no estudiaba, yo solo estudiaba los fines de semana. Entonces, pues no es fácil decirlo que los sueños de otros pues son los de uno, pero para mí, pues para los hijos, para uno como madre, sí se convierten en los sueños de uno. Entonces, una satisfacción inmensa, o sea, a mí no me importaba tener que, mejor dicho, gastarme lo que fuera. Uh-huh. Por eso siempre pues estuve trabajando, porque yo quería que tú fueras a la universidad. Mami, y yo a veces siento que, bueno, está como muy, pues, como que muy normalizado a veces que cuando una mamá se vuelve mamá, obviamente la prioridad es el hijo y uno se abandona mucho, o sea, o he escuchado pues mucho eso porque no soy mamá, pero uno abandona mucho como que sus sueños propios por los del hijo. Pero yo te veo a ti, yo siento que tú estás llena de sueños, o sea, al día de hoy siento que una de las personas que más me enseñó a soñar, pues mi papá y tú todavía estás llena de sueños y tú, yo creo que desde que tengo uso de razón has logrado muchos de los sueños que en ese momento tuviste, creo que los has cumplido uno a uno. Entonces, al día de hoy, a pesar de que uno sí se abandona un poquito, tú sientes que tú también, a la par conmigo, has podido realizar tus propios sueños. Bueno, yo siento que he podido realizar mis sueños. Y también como tú has logrado como los sueños, entonces como que yo también me siento como ganadora y como que los cumplí. Uh-huh. No es que uno se abandone, yo creo que esa palabra... no te gusta. No es que no me gusta, sino que yo creo que es un poquito fuerte porque uno no lo siente así como madre, uno no lo siente como, ay, me estoy como tan abandonadita, no. Uno no lo siente así, uno como que antes es como un alimento para el alma, tener tu hijo al lado, que te llegue tu salario y tenérselo que dar a él todo, así sea para cualquier cosa, para estudiar, para ropa, para lo que sea, para los cursos, para ir a eso, para ir allí, que definitivamente eso es yo creo que eso es una motivación, uh-huh. Una motivación para seguir como luchando por los sueños, para tener ese aliciente. Uh-huh. Entonces yo creo que los hijos sí son un motorcito para cumplir los sueños. ¿Y al día de hoy tienes sueños todavía? Al día de hoy sí. ¿Tuyos propios? Míos propios, sí. Uh-huh. Sí, claro. Ya tengo obviamente otras prioridades en mi vida, porque tú ya estás bien, porque te siento bien. Igual nunca voy a dejar de estar ahí, ¿cierto? Uh-huh. Para si me necesitas para cumplir esos sueños, yo siempre voy a estar ahí, pero claro que tengo muchos sueños. Todavía soy muy joven y quiero también seguir comiéndome el mundo. Me encanta. Bueno, y en conclusión, por ejemplo, pues como con todo esto que venimos hablando, ¿qué sientes que cambió en ti? O sea, ¿qué aprendiste de todo esto? Ay, tengo tantos aprendizajes. Dame uno. El mayor aprendizaje de mi vida y el consejo que le pudiera dar a mi
a mí yo de hace 28 años, es que cuando uno está en embarazo o va a tener un hijo, los sueños sí se deben aplazar, los otros sueños. El sueño de ir a la universidad, el sueño de ir a bailar, el sueño de rumbear, el sueño de ir a conciertos, sí se deben aplazar porque la maternidad y ser mamá merece el 100% de tu vida. Lo merece porque es un ratico que pasa en un abrir y cerrar de ojos. Yo aprendí eso y bueno, pues obviamente ya no tengo más hijos, pero si a mí me dijeran que hubiera podido cambiar, hubiera cambiado eso. Dedicarme el 100% a mi hija, porque cuando menos pensé ya estabas en la universidad. Entonces como que me perdí de verte la primera vez montar en bicicleta, de llevarte muchas veces a patinaje, de ver los primeros pasos que diste. Primeras palabras también me las perdí cuando dijiste las primeras palabras, pues obviamente no fue en ese momento. Entonces es un aprendizaje grandísimo y que si alguien adolescente me está escuchando en ese momento y que está en embarazo, sí me recomienda, si me hubieran dicho eso, lo hubiera hecho. O sea, pausar esos sueños un momentico para vivirse a plenitud esa experiencia tan maravillosa de ser mamá. Porque todos al final se terminan cumpliendo. Sí, exacto, Meli. En otro tiempo diferente. Sí, entonces yo sí hubiese podido estudiar un poquitico más tarde, pero no, yo no quería estar en la universidad vieja. Entonces sí son cosas y mitos que uno se mete en la cabeza, que tiene que estudiar ya, que le cogió la tarde, que ya está muy vieja para esto. Mami, ¿qué sentías? Qué pena que te interrumpa. ¿Y qué sentías viendo como a tus amigas que no habían quedado en embarazo y tú sí? ¿No sentiste mucha comparación? Ay, no, la comparación es horrible. Pero ¿sabes qué es lo más charro del mundo? Que hace poco me reencontré con las compañeras del colegio y una de mis compañeras que me disputaba el segundo puesto y el primer puesto con ella, me di cuenta que también había quedado en embarazo adolescente. No sabía. Y entonces yo en ese momento me sentí mal, a ella también le pasó, o sea, nos puede pasar a cualquiera. Entonces no se comparen, no, la comparación sí es horrible, pero no vale la pena compararse con aquella tan de buenas que no quedó en embarazo. Que no. está de fiesta, que está de viaje. Sí, es duro, no lo voy a negar. Y tengo una anécdota precisamente de eso, que pues es que yo tampoco voy a ser acá la mejor mamá del mundo, ¿no? No. Es que uno de 17 años, pues, o sea, está en el modo de bailar, salir, rumbear, parrandear. Y tenías un mes de nacida cuando pues se acercaba el 31 de diciembre. Entonces yo con unos deseos inmensos de salir a la calle, ya había pasado la dieta, valga la aclaración, con unos deseos inmensos de salir a la calle, de ir a, no sé, a tomar algo, y yo vivía con mi mamá y te dejé sola en una habitación. O sea, mi mamá estaba como un poquito lejos, retirada de la casa, y me fui como a las 11 de la noche con tu papá a parrandear, a celebrar el año nuevo. Me fui a las 11 de la noche, esperé que cantaran pues como el año nuevo. Ya me fui para la casa y mi mamá me estaba esperando con una correa. Oh my God. Porque casualmente tú te despertaste, lloró, el llanto fue horrible, que mi mamá también se despertó, mi papá. Y claro, yo llegué y la tremenda, o sea, la pela fue horrible. Y castigada 8 días, no me dejaron salir a la calle 8 días. O sea, es que uno si se quiere, no, uno en ese momento no piensa sino en eso. No, es que claro, era súper entendible, estabas demasiado joven. Bueno, mami, y ahora hablemos de nuestra relación, que es tener un hijo tan joven y sentir que somos, pues tú sabes que tú y yo somos como las mejores amigas en todo. Aparte, nos sirven las mismas cosas, la ropa, compartimos todo. Somos demasiado
cercanas, siento que yo te puedo contar todo, o sea, siempre lo he dicho, pues como que para mí tú eres mi mejor amiga también. Obviamente pues como que respetando los límites de, pues, de ser mamá e hija, pero como qué se siente y como que cuáles son también los beneficios de tener un hijo joven. Bueno, yo siento que nuestra relación ha sido una recompensa para mí, porque, pues como te decía, cuando estabas niña me perdí pues como muchos momentos de tu vida por estar estudiando, por estar trabajando, por estar luchando por mis sueños. Entonces, ya en este momento, pues ya cuando, no sé, después de los 12 años, después de tus 12 años, yo siento que como que todo empezó como que Dios empezó a recompensarme como de todos los momentos perdidos. Y eso todos los días yo le doy gracias a Dios por eso. Por esa recompensa, porque yo decía, yo soy una buena madre, yo soy una buena persona, entonces yo me merezco muchas cosas y esa definitivamente esa ha sido la recompensa de Dios, nuestra relación, compartir tantos momentos, vivir juntas, que tú seas como ese tesoro para mí, como esa persona que cuando yo me levanto encuentro en la cama y que la puedo ir a saludar. Eres mi refugio. Yo digo que es de las cosas más maravillosas que me ha pasado a mí en la vida, ser madre a los 17 años y tener una hija en este momento a mis 45 años que sea prácticamente como una amiga para mí, obviamente como tú dices, pues como respetando pues como ser madre e hija. No, y aparte algo que también no se dice, pero ver personas de tu edad que apenas están con niños pequeños, mientras que tú también ahorita a tu edad puedes hacer tu vida más tranquila y tus sueños, o sea, yo pienso que no hay como un momento bueno ni malo, al final todo llega en diferentes edades, pero llega. ¿Y qué te sostiene o cuál es tu motivación en los días más difíciles siendo mamá? Bueno, los días más difíciles siendo mamá son los días en los que tú estás enferma, en los que te veo triste, en los que siento como que no te puedo ayudar y yo a veces como que digo, no, tengo que ser fuerte con Melissa y decirle, no puedes estar triste, mira, ve donde el médico, tienes que ir donde el médico ya, pero yo digo eso seria para que tú me hagas caso, pero por dentro me estoy derrumbando, ¿sí? Cuando tienes una desilusión amorosa, o sea, se siente uno muy mal, o sea, se siente uno como la misma tusa. No. Y antes, o sea, como que, por ejemplo, cuando querías irte de fiesta y eso no decías, qué pereza ser mamá, porque no puedo estar haciendo otras cosas. ¿Qué te sostenía? O sea, que me sostenía en ese momento. Cuando en los momentos más difíciles de ser mamá, como que uno no quiere ser mamá. El cuerpo, por ejemplo, que se le daña a uno. ¿Qué te sostenía? Ay, yo no sé, Meli, yo creo que era como el grado de responsabilidad que uno tiene como al asumir ese papel de mamá. Y como te digo, eso es como un instinto, como un instinto de madre, como que estás aburrida pero hasta en la boba, como estás con depresión pero no puedes tener depresión porque tu hijo está llorando, porque tu hijo necesita de ti. O sea, como que me sostenía, era como ese instinto materno que por más aburrida que estuviera tenía que levantarme, por más trasnochada que estuviera tenía que levantarme a darte el tetero, a cuidarte, a cambiarte los pañales. Entonces era como esa responsabilidad como madre que como que siempre la he tenido. Ok, mami, por último, ¿qué consejo le darías a una persona que nos esté escuchando o que conoce a alguien que un embarazo, que está muy joven, no tiene que ser pues adolescente, pero pues que igual siente que se le va a derrumbar el mundo por este embarazo tan inesperado? ¿Qué consejo le darías? No, les diría que el mundo no se derrumba, que como mujeres podemos afrontar esa maternidad con felicidad. Le diría que todo va a pasar y que todo va a estar bien. Le diría que, como les dije ahorita, que se gocen al 100% ese
momento, esa etapa de sus vidas, porque es único y nunca regresa ese momento. Yo quisiera regresar ese momento contigo cuando te caíste de la bicicleta y yo no haber podido estar ahí. O sea, por eso digo que gocen ese ratico, que se lo disfruten, que se levanten todos los días con todo el amor, con toda la fortaleza para asumir ese rol de mamá, y que sean mamás que inspiren esa felicidad y que inspiren a otras personas. Gracias, mami, que eso tan lindo. Bueno, ahora sí, para terminar, preguntas súper rápidas, ya tuyas. ¿Cuál es la rutina que más te hace sentir bien, como tu no negociable en el día a día? Hacer ejercicio. Listo. ¿Tu podcast favorito? Mel Sessions. Mami, mentirosa. Es en serio, Melissa. No es propaganda. Mel Sessions. ¿Libro favorito? Verity. Ok. ¿Cuál es tu sueño más grande en este momento? Si no tuvieras límites de edad, de tiempo ni de dinero. Tener una casa muy, muy grande. Ok. ¿Y cuál es tu definición de una vida soñada? Mi definición de una vida soñada sería vivir sin miedo. Me gusta. Bueno, mami, muchas gracias por estar acá, por haber hecho este episodio conmigo. Nadie fue obligado a hacer este episodio. Gracias a ti por estar hasta el final de este episodio. Déjanos un comentario, qué te pareció este episodio. Recuerda calificarnos, seguirnos si aún no nos sigues. Y nos vemos en el próximo episodio de Mel Sessions. Bye.